aquí. Oh. Hola, perdón, ¿me escuchan ahí? Hola, ¿sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, te Todo bien. escuchamos. Sí, sí se escucha. Ok. Sorry. No sé si ahí me olvidé de grabar. Ya, bueno, en fin. Para... Oh, voy. Ya. Ya, entonces aquí, por ejemplo, para recapitular, lo que hemos hecho, hemos creado una instancia en Azure de Cosmos, ¿no? Entonces aquí voy a ir al recurso que se creó, ¿ok? Para trabajar Cosmos dentro de Azure no es nada complejo ni nada difícil. Simplemente aquí lo que tenemos que ir, cuando ya se cree la instancia de Azure sobre Cosmos DB, que simplemente vamos aquí, hay un segmento que se llama Data Explorer, ¿ok? Simplemente vamos aquí al Data Explorer y aquí nos va a salir como que la interfaz de Cosmos DB, en la cual nosotros vamos a poder interactuar como si fuera una base de datos tradicional, MySQL, no sé, Postgres, etcétera. ¿Ok? Pero esto básicamente es una base de datos no SQL. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es que vamos a ir y vamos a crear una base de datos. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, es un new database, ¿no? Vamos a ir aquí y vamos a crear un nombre de base de datos. No sé, le vamos a poner taller 01, ¿ya? ¿Ok? Y aquí hay muchos conceptos que obviamente no se va a explicar en este taller, ¿ok? Que son los throughputs o los RUs, ¿ok? Pero en resumen, te cobra Azure por los RUs que tú consumas en tu Cosmos DB, ¿ok? Para que tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces vamos a crear esta base de datos, ¿ok? De nombre taller 01. Vamos a darle crear. Vamos a esperar que esto se cree. No sé si ya lo creo, o sea, no sé qué le ha pasado. Ya creó la base de datos taller. Y sobre esta base de datos vamos a crear un contenedor, que básicamente es la similitud es como si fuera una tabla, ¿ok? No sé, de base de datos, ¿ok? Y aquí simplemente le tenemos que poner un nombre a esa tabla, ¿no? Le voy a poner community, ¿ok? Uy, habían varios. Y ahora sí, bueno, le voy a poner community al contenedor, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, oh, un segundo, voy a mutear. Ya. Y aquí, por ejemplo, lo que tendríamos que crear es un contenedor, le ponemos el nombre community, ¿ok? Y luego, si quieren, le ponemos el partition key de algún tipo de columna, ¿ok? Y este es un poco más de Cosmos que no voy a entrar a detalle, ¿ok? Aquí lo que yo quiero es tener una tabla y quiero consumirlo desde community o desde Databricks en streaming. Entonces, le vamos a dar aquí a crear, ¿ok? Entonces vamos a esperar que esto de aquí se cree. Aquí, ya, por ejemplo, entonces aquí lo que ya tenemos es una tabla en el Cosmos DB de nombre Community, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que podemos ir haciendo es crear unos elementos, ¿no? Básicamente unos registros dentro de la tabla. Y aquí, por ejemplo, en la parte izquierda, aquí donde está el mouse, hay uno que dice New Items. Entonces simplemente lo que he hecho es, nuevamente voy acá, voy aquí a New Items, y aquí lo que vamos a setearle básicamente es un JSON, ¿ok? Porque la herramienta de Cosmos no es SQL, entonces por ende básicamente todo lo que se agrega son documents, que es como que JSONs, ¿ok? Y aquí creo tengo un JSON que nos puede ayudar. Mm, creo que no tengo ni un JSON. Voy a buscar un JSON, ya. No sé, si no lo armamos, ¿sí? Name, vamos a agregar un nombre ya. Yo, vamos a hacer un formato no muy complejo ya. Age 35. Y vamos a poner curso Databricks Streaming, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es que simplemente vamos a agregar este registro a nuestra tabla, community, ¿ok? Aquí simplemente le vamos a dar save. Y aquí, por ejemplo, cuando tú agregas estos tres elementos o estos tres columnas, automáticamente Cosmos te agrega estas columnas, ¿ok? Básicamente por seguimiento o por monitoreo propio de la herramienta, ¿ok? Entonces, simplemente ya tenemos nuestro primer registro, ¿no? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a buscar
es cómo nos conectamos desde Databricks Community hacia esta herramienta, ¿no? En general, con Spark, cómo nos conectamos hacia esta herramienta de Cosmos DB, ¿ok? Entonces, lo primero que hicimos, para los que llegaron un poquito tarde, es entrar a la parte de Compute, entrar a tu clúster y simplemente aquí instalar esta librería, ¿ok? Que lo voy a dejar aquí en el primer comentario, ¿ok? Para que ustedes también lo tengan, ¿ok? Entonces, lo siguiente que tenemos que obtener es básicamente empezar a llenar sus opciones, ¿no? Propios del Cosmos DB, como por ejemplo, la base de datos al cual nos vamos a conectar. ¿Cuál es la base de datos al cual nos vamos a conectar? Es taller 01, ¿no? Entonces aquí simplemente venimos y reemplazamos taller 01 por esa base de datos, ¿no? Igual. ¿Cuál sería el otro? La tabla, ¿no? La colección, community, ¿no? Entonces aquí venimos y cambiamos el container o colección, ¿ok? Community. Y aquí, por ejemplo, nos pide ya dos parámetros propios de la herramienta de Cosmos DB, ¿ok? ¿Y eso dónde lo vamos a encontrar? En las mismas partes de Cosmos DB, en la parte de settings, en las options, hay una parte que se llama keys, ¿ok? Entonces aquí en keys, básicamente lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos la URI, que está acá, copiamos, ¿ok? Reemplazamos por este Cosmos Endpoint, ¿ok? Igual, venimos aquí y nos pide el primary key. Entonces simplemente venimos aquí a nuestros keys, copiamos este primary key y pegamos aquí como account key. ¿Ok? Entonces noten que para conectarse con Spark a distintas fuentes tienen que tener en cuenta el formato que van a usar, que va a depender de la librería que están usando de conexión. Y también las opciones, ¿no? Y estas opciones van a ser modificadas de acuerdo a la librería que vayan a usar o dependiendo a la herramienta a la cual se van a conectar. ¿Ok? Aquí solo que... Creo que hice algo mal. Ah, no está bien. Ok, vamos a ejecutar este código y lo que nos debería obtener es la data de... Nos debería obtener la información de Cosmos DB, ¿no? Y aquí me salió un error porque obviamente la variable es distinta, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, debería ir a Cosmos DB y obtener el único registro que tenemos en Cosmos DB, ¿no? Pero esto de aquí, por ejemplo, es una consulta en batch, ¿no? ¿Por qué es en batch? Porque el método que estamos usando para consultar es el read, ¿ok? Y cuando trabajamos en read, básicamente lo que estamos usando es el Spark Core que trabaja en batch, ¿ok? Miren, aquí, por ejemplo, vamos a esperar que se conecte. Ya, miren, yo me conecté a Cosmos DB. Noten que no es nada complicado, ¿no? Conectarse a distintas fuentes, ¿ok? Entonces, este formato de aquí o este formato de conexión es batch. Por ejemplo, si yo voy y vengo a la parte de Data Explorer, ¿ok? Vamos a esperar que cargue. Vamos a agregar un nuevo elemento a esa tabla que tenemos, ¿ya? Ítems. Vamos aquí al que dice New Items, ¿ok? Y aquí vamos a copiarnos el cancel. Un segundo. Y vamos a copiarnos este de aquí para sobre ese modificarlo, ¿ok? Vamos a borrar todo esto de acá. A este le voy a poner, no sé, Kelly, edad 33. Y este le voy a poner Database PySpark, ¿ok? Entonces vamos a agregar este registro de aquí. Perdón, vamos a agregar este registro de aquí. Y agregamos un registro más, ¿no? Entonces, como nosotros aquí estamos trabajando en batch, entonces lo que tendríamos que hacer para obtener ese registro de aquí sería volver a consultar a la fuente, ¿no? ¿Ok? Simplemente ejecutamos esto nuevamente y lo que vamos a obtener es el registro nuevo que ha llegado. ¿Ok? Esto sería, por ejemplo, en un mundo batch, ¿ok? Como antes se trabajaba, ¿no? ¿Ok? Obviamente no es parte del taller obtener esos registros en batch, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros para obtener los registros que se vayan guardando hacia Cosmos DB en streaming, tenemos que hacer un par de cambios, ¿ok? Entonces, antes de hacer esos cambios, vamos a hacer lo mismo, pero en Python, ¿ok? Para que vean que no cambia casi nada. Mire, vamos a copiar esto de acá, vamos a ir a otra celda, ya no vamos a usar código escala, igual vamos a usar el mismo formato, y aquí lo único que va a cambiar es la forma como, creo que para este caso no va a cambiar nada, no.
Creo que no va a cambiar nada. Simplemente vuelvo y ejecuto esto de aquí. Le voy a poner otra variable, ¿ya? Python. A ver, Python. Voy a ejecutar este código y aquí me dice, ok, es el indet, ¿no? Por ejemplo, esto pasa por los saltos de línea. Lo que yo hago normalmente es encerrar todo en paréntesis, ¿ya? Para evitar los problemas, ¿sí? Para que te deje trabajar. Si no, tendríamos que estar poniendo slash, slash, ¿no? Ejecuto esto nuevamente y dice, bueno, aquí tiene que empezar desde el inicio. Y ahora sí. Ya, miren, igual, en Python yo no tuve que cambiar absolutamente nada, miren. En Scala y en Python simplemente esto funciona de la misma forma. ¿Ok? Entonces, si es que alguien, por ejemplo, quiere usar Python o Scala usando Spark, entonces no sientan mucho problema o dificultad en ese tipo de adaptación que vayan a hacer. ¿Ok? Porque en realidad, miren, no cambia nada, ¿no? Lo único que cambia aquí es el bar. Obviamente la sintaxis más adelante, si quieren hacer cosas un poquito más complejas, obviamente les va a tocar averiguar un poco de cómo se hace ese lenguaje, ¿no? Por eso, más que nada, les digo que siempre aprendan bien un lenguaje que más les guste y nada, eso sería suficiente, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es cómo traer la data de Cosmos DB a nuestro Databricks, pero en streaming, ¿ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a copiarnos todo el código que tenemos aquí, ¿ok? Vamos a copiarnos todo esto acá. Y aquí vamos a cambiar DF Cosmos Streaming. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer, lo primero para trabajar en streaming, nosotros tenemos que cambiar el tipo de formato que vamos a usar. ¿Ok? Porque este formato que, de acuerdo a la librería y documentación, solo nos va a servir para trabajar de forma batch. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren trabajar de forma streaming, por así decir, tienen que apuntar a otro tipo de formato que también está instalado en la librería. ¿Ok? Que se llama el Chain Data Feed, que en resumen lo que va a hacer el Chain Data Feed va a capturar todos los cambios que van a ocurrir sobre una colección, ¿ok? Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es agregar lo siguiente, Chain Feed, ¿ok? Y después tenemos que hacer algo más, que tampoco no es nada difícil, cambiar el read por el read string, ¿ok? Entonces, simplemente estos dos cambios es lo que nos van a ayudar a nosotros a trabajar nuestro proceso en streaming, ¿ok? Miren, vamos a ejecutar este código, a ver si no me olvido nada más. A ver, no, no me olvido nada más. Change data feed. Aquí vamos a esperar un segundo que se ejecute. Sí, el change feed solo es para streaming en realidad. En realidad en cualquier, por ejemplo, sí, el change feed es para streaming en realidad. Ya miren, por ejemplo, al activar el chain feed y cambiar el read string, lo que nosotros vamos a obtener ahora es que el flujo que nosotros estamos conectados, cómo estamos conectados hacia Cosmos DB, va a ser de forma permanente, ¿no? Básicamente estamos conectados hacia Cosmos DB y estamos pendientes con Spark que si es que hay alguna cambio, actualización o insere en esa tabla, nosotros lo vamos a obtener en tiempo, bueno, en near real time, ¿no? O en el momento que se tome esto de aquí, que básicamente son segundos. Ok, miren, igual, vamos a Cosmos DB, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos hace unos minutos. Vamos aquí a crear un nuevo ítem, ¿ok? Vamos a crear uno nuevo, le voy a poner, no sé, Andy, ¿ok? Le voy a poner 31 y aquí, por ejemplo, no sé, le voy a poner streaming ya. Spark Streaming. ¿Ok? Vamos a aplicar, vamos a guardar este registro. ¿Ok? Y miren, noten que aquí no vamos a tener que volver a ejecutar este código. ¿Por qué? Porque el flujo básicamente está conectado hacia esa tabla y esto en breve debería escanear ese registro. ¿Ok? Sí, debería escanear. Miren, y aquí simplemente llega, ¿no? Esto es, noten la diferencia entre un proceso batch y un proceso streaming, ¿ok? En un proceso batch, básicamente tú tienes que estar haciendo o leyendo el origen constantemente, ¿no? En un proceso streaming, esa información llega. ¿Por qué? Porque el hilo, básicamente tú estás conectado directamente a la fuente, ¿no? Por eso estás escuchando todo lo que pasa en la fuente.
¿Ok? Por ejemplo, si ahora venimos y queremos hacer un update sobre este de aquí, que vamos a hacer un update, ¿ya? Ahora se va a llamar, no sé, Kelly Marisol, ¿ya? Y vamos a aplicar un update, ¿ok? Entonces vamos a hacer un update y ya hicimos el update sobre este registro, ¿no? Entonces, el chain fit lo que te va a permitir no solamente es leer los inserts que se produzcan en esa colección o en esa tabla, también te va a permitir leer los cambios que han aplicado sobre esa tabla o sobre un mismo registro. Miren, aquí tú tenés, vamos a tener el nuevo cambio que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿Ok? Entonces, el chain fit, ese concepto de chain fit se va a aplicar o ustedes lo van a tener de aquí en adelante en todos sus procesos de carga que van a hacer. ¿Ok? El chain fit básicamente es para capturar todos los cambios que ocurran en una tabla, ¿ok? Del mismo registro. Sí, lo toma como un nuevo registro, correcto. Ujú. No sé, hasta aquí todo bien, ¿alguna consulta, duda? Sí, ¿verdad? Ya, ok. Mire, en realidad eso es a nivel básico lo que se necesita entender para conectarse hacia Cosmos DB, ¿ok? Y esta conexión, por ejemplo, está sobre el último LTS que ha sacado que ha sacado Databricks como runtime, ¿ok? Entonces ahora, nosotros ya tenemos nuestra data en streaming, ¿no? Pero esta data en streaming solamente está viviendo a nivel del clúster, ¿cierto? Estos cuatro registros están a nivel del clúster. Si yo esto, por ejemplo, lo apago, lo detengo, estos registros simplemente se van a perder de clúster, ¿no? Cuando se apague. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es descargar ese registro o estos registros, descargarlo hacia una tabla, ¿no? Obviamente, esta tabla tiene que estar en el catálogo de Databricks, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, Andy pregunta, si yo quisiera que se quede solo con el último registro, ¿hay alguna configuración o tengo que añadir un proceso aparte? Ah, ¿cómo así? ¿Con este último registro o con los cambios que han pasado? John, ¿qué tal? Sí, ahí, por Hola, Andy. ejemplo, que solamente se quede con Kelly Marisol y que tenga que sea como un espejo de lo que está pasando en la base de datos, que no exista Kelly. Bueno, en realidad Puede eso ser. no se puede hacer porque el chain feed te va a escanear todo lo que cambie. Si tú quieres hacer eso lo que estás pidiendo, tendrías que leerlo como si fuera batch, ¿no? Por ejemplo, mira, si nosotros venimos aquí y le quitamos ese chain feed, ¿ok? Lo que va a pasar es que readstring ya te va a dejar de funcionar o te va a salir un error. Miren, vamos a ver. Mira, y te sale un error, miren. O sea, básicamente tú no puedes leer en streaming o no pretendas leer en streaming en Cosmos ni en MongoDB, simplemente leyendo como si fuera una tabla batch. Siempre cuando uno apunta hacia una tabla no relacional, ya sea MongoDB o Cosmos DB, siempre tienes que apuntar al chain feed para que lo traiga como streaming. Ujú. No se puede hacer eso. Sí, ahí es lo que toca. Ya, entonces, ya como les decía, ¿no? Entonces, nuestra data ahorita está a nivel del clúster, ¿ok? Lo que necesitamos es descargar esto de aquí. Y obviamente, como este flujo de aquí está en streaming, ¿ok? En read string, lo que nosotros tenemos que hacer es la semejanza, o sea, escribirlo también con su semejanza, ¿no? Y su semejanza sería write string, ¿ok? Recuerden que no se puede hacer mezcla. Cuando ustedes trabajan en Spark con streaming, no puedes mezclar el read, no pretendas mezclar el read string con el write, solo el write, ni el read con el write string. No, ambos, tanto el origen como el destino, tienen que ser el mismo tipo. Read string como write string. ¿Ok? Entonces, para guardar esto de aquí, tampoco no es nada complejo. Solo déjame buscar el código porque no me acuerdo. Ya bueno, vamos a hacerlo a mano ya. Entonces, simplemente agarramos el data frame. Vamos, escribimos el write string. Recuerden, miren, noten la semejanza, ¿no? Read string, write string, ¿ok? Aquí le vamos a poner el trigger, que básicamente es un processing time. Este trigger, por ejemplo, no es obligatorio, ¿ya? No es obligatorio que lo pongas. Perdón, si tú no le pones el streaming, el processing time, el valor por default que toma es cada medio segundo, ¿ok? Tú le pones el processing time si es que tú quieres modificar o quieres, por ejemplo, no sé,
quieres que se conecte a la fuente, a Cosmos DB cada 10 segundos, por ejemplo. Entonces lo que va a hacer el flujo es que cada 10 segundos, o sea, este flujo en streaming, cada 10 segundos se va a ir hacia nuestra colección y va a escanear todo lo nuevo que ha aparecido o todos los cambios. ¿Ok? Si nosotros no lo ponemos, esto de aquí, lo que va a hacer es que cada medio segundo se va a ir a la fuente. ¿Ok? Pero hay que dejarle 2 segundos aquí, ¿ok? Como prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos que escribir para que funcione la escritura en streaming? Hay un tipo que se llama, un método que es open mode, ¿ok? Que le tenemos que poner append. Hay tres tipos mode en streaming, ¿ok? Que es muy difícil explicarlo en un solo taller, pero hay append, hay a day y hay complete, ¿ok? Hay distintos tipos de modo, ¿ok? Y finalmente tenemos que agregar un options, que es el más importante, que básicamente hace referencia al checkpoint path, creo. No me acuerdo cuál es el nombre, ahora lo busco. ¿Ok? Pero en realidad lo que nosotros tenemos aquí es que en este checkpoint path, que básicamente es una ruta, ¿ok? En esta ruta lo que se va a alojar es un archivo en la cual va a tener el último registro que se ha leído de Cosmos DB, ¿ok? El último. Entonces con esto lo que nosotros vamos a evitar es estar cargando registros repetidos. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner una ruta, ¿ya? No sé, Firestore. A ver, vamos a ver con qué ruta está el catálogo ya. A ver, ¿dónde está Firestore? Ya están los dos. Vamos a poner Firestore. Vamos a poner taller 01. Y vamos a poner streaming. Cosmos DB, ¿ok? Entonces, en esta ruta, lo que va a hacer nuestro proceso de Spark va a dejar archivitos, ¿ok? Y este archivo le va a servir al proceso para que en caso de catástrofe o alguna falla o alguna incidencia, lo que va a pasar es que al momento de volver a levantar el proceso, él va a saber en qué parte se ha quedado y no va a volver a cargar todo, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, no tuviéramos el checkpoint, ¿ya? Y ya leímos, por ejemplo, estos tres registros, ¿ok? Y al momento de que se llegue a caer, si no tuviéramos el checkpoint, va a volver a leer todo, ¿no? Y vas a tener data duplicada. Entonces, con el checkpoint, básicamente tú evitas eso. Si, por ejemplo, tú tienes tres registros en Cosmos DB, ¿verdad? Y solamente leíste dos, alcanzó tu memoria a leer, o la memoria de clúster a leer dos, ¿ok? Y te faltó leer uno. Entonces, Spy Structure Streaming vas a ver que te faltó solamente leer uno. Y ese uno es lo que te va a traer hacia tu tabla de Lighthouse. ¿Ok? ¿No me creen? Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Y finalmente lo que necesitamos es, en este caso vamos a llamar a toTable. Y el toTable lo que nos va a permitir es que nos va a permitir crear una tabla directamente en nuestro catálogo. ¿Ok? Simplemente sin necesidad de crear la tabla, lo que va a hacer el toTable es que te va a crear una tabla con este esquema. ¿Ok? Entonces aquí le voy a poner, no sé, le pondré igual ya, taller 1, community, así, 01. Entonces ya no necesitamos el display, ¿ok? Entonces aquí lo que sí no me acuerdo es el nombre de checkpoint path. ¿Cuál es la ruta? A ver, vamos a ver cuál es la ruta, bien. Ah, el checkpoint location. Checkpoint location. Ya este es el nombre, ¿ok? Entonces, miren, con este código, o sea, la primera parte ya quedó clara, ¿no? Entonces, la segunda parte simplemente es para guardar ese código en una tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto igual, vamos a encerrarlo en unos paréntesis para que no falle por el tema de Python, ¿ok? Vamos a ejecutar este código, ¿ya? Vamos a ejecutar este código. Vamos a esperar unos cuantos segundos para que empiece a escanear. Ok. Si tienen alguna consulta, duda, lo pueden dejar por el chat, ¿no? No hay problema. Yo los leo y trato de responder. Sí. Vamos a esperar aquí que escanee esto de aquí. Ya miren, en teoría aquí el flujo ya empezó. Ok, ya escaneó nuestro data frame. Ok. Vamos a ver nuestro catálogo, ¿ok? Vamos al catálogo. Y aquí, por ejemplo, todavía no tenemos ni una tabla. Miren, aquí nuestro proceso en streaming nos creó esta tabla. Miren, vamos a ir a ver esta tabla. Y lo que debería tener esta tabla, ¿ok? Básicamente debería tener esos tres registros, ¿no?
Por ejemplo, vamos aquí. Miren, aquí yo tengo esos tres registros, ¿ok? Entonces, básicamente este notebook que acabamos de crear en el taller va a ser candidato para que un job, un workflow de Databricks lo pueda orquestar, así como está, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio aquí en el Cosmos DB y vamos a agregar un nuevo ítem, ¿ya? Un nuevo ítem. Aquí vamos a poner, no sé, ahora ¿a quién ponemos? Alexandria. Ya, vamos a poner aquí, ¿ok? Le vamos a poner 25. Database, Community. Ya. Y vamos a guardar este registro y vamos a hacer un update de otro registro, ¿ok? No sé, esta vez va a ser Kelly Rodríguez, 27 años, ¿sí? Así, por ejemplo. Y vamos a dar actualizar, ¿ok? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a esperar que nuestro flujo en streaming envíe esos registros a nuestra tabla de aquí, ¿ok? Entonces, cada 2 segundos lo que va a pasar es que se va a conectar a nuestra colección y va a empezar a llevar la data a nuestra tabla. Vamos a hacer un refresh para ver si ya llegó esos registros nuevos. ¿Ok? Y todavía no llegó. Vamos a hacer un nuevo refresh. Si ustedes quieren ver en qué momento llega o en qué momento aparece, simplemente aquí el Spark Extractor Streaming tiene como un dashboard, ¿ok? De métricas. Y en esas métricas uno puede ver el cambio o el movimiento de datos, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí ya llegó los registros. Vamos a ir a ver acá. Y aquí, ok, todavía no llega. En teoría. Todavía no procesa, dice. Vamos a darle un tiempo. Mm, no, en realidad ya llegó el registro, ¿no? Aquí está, miren, este de aquí es. Yo lo seguía esperando. Agregamos el registro a Alexander Salazar y Kelly Rodríguez, ¿no? Entonces, miren, todo lo que nosotros hagamos acá, vayamos a hacer en nuestro Cosmos DB, se va a ver reflejado en nuestra tabla delta que tengamos en nuestro catálogo, ¿ok? Entonces, noten que no es nada complejo, ¿ok? Por ejemplo, esto es la parte básica, por así decirlo, del Spark Extractor Streaming, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos que considerar aquí, ¿no? Imaginen que ahora yo vengo aquí y quiero modificar un registro aquí, ¿no? Por ejemplo, quiero cambiar el siguiente registro, ¿ya? O voy a agregar uno nuevo, ¿ok? Vamos a agregar un nuevo elemento. Oh, ok, ya me perdí. Vamos a agregar un nuevo elemento. Ok, pero ahora yo le voy a decir que esto de aquí sea 33, por ejemplo. Ok, vamos a mandar este registro. Ok, y por ejemplo, esperemos que nuestro checkpoint detecte ese cambio del esquema y colapse o se llegue a caer. Ok, parece que para el checkpoint es indistinto. Ah, sí, parece que es indistinto porque si lo guardó. Ok, entonces no sé cómo hacerlo caer el checkpoint ahora, pero, o sea, por ejemplo, imaginen que tienen su proceso que está corriendo, ¿no? Como el de aquí. Y por ahí el checkpoint se corrompe por una catástrofe, ¿ok? Entonces, una de las complejidades dentro de Spark Extractor Streaming es cómo nosotros podemos hacer ese disaster recovery, ¿no? O sea, cómo podemos apuntar a lo último o en la parte donde se ha quedado, ¿no? Por ejemplo, si este storage de aquí, perdón, si este checkpoint se corrompe, ¿ok? Lo normal que se hace es cambiar de ruta, ¿no? Pero es lo normal, pero no es lo correcto, ¿ok? Lo correcto sería apuntar al último LS, al último LS que se ha generado aquí en la colección de Cosmos DB. ¿Ok? Pero eso ya sería para otro taller más adelante. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Realmente espero que se haya entendido un poco más acerca de lo que es Spark Extractor Streaming y hayan aprendido un poquito más de Spark, ¿no? Y de Databricks, cómo funciona. ¿Ok? No sé, ¿tienen alguna consulta, alguna duda?
antes de parar la sesión. Sí, sí, Andrés. Todas las tablas que se crea en el Lakehouse aquí en Databricks, por default son tipos delta. Son tablas de tipo delta. Todas, sin excepción. ¿Ok? Obviamente aquí nosotros hemos creado la tabla en base al esquema que llega de Cosmos DB, ¿no? Pero también podemos haber ya tenido creado la tabla y lo que deberíamos haber hecho es apuntar a esa tabla ya creada. Tienes varias opciones para hacer este taller, ¿ok? Dependiendo de cómo ustedes quieren manejarlo realmente. ¿Sí? Bueno, en realidad no es nada complejo, saben que esto funciona tanto en Scala como en Python, ya hicimos el taller, no hay mucha variación. Obviamente las transformaciones en Spark y en Python también son iguales, lo único que cambia es la sintaxis del lenguaje de programación en donde lo vayas a hacer. ¿Ok? Nada, pues entonces si no tienen más consultas, hasta aquí nos quedaríamos. ¿Ok? Y nada, muchas gracias por haber participado el día de hoy o haberse unido. Y nos vemos la siguiente semana con otro tallercito. ¿Ok? Gracias. Listo, John, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.